Netflix sigue haciendo de las suyas y me sigue atrapando, ya no solo con los trailers, sino con los pósters o los títulos de las películas, que yo siempre he sido muy así, veo el póster o veo el título y quiero verla. Esto sucedía antes de Netflix, pero ahora con Netflix es más fácil. Y me vi 2 películas de Netflix y como tengo bastantes videos que quiero sacar y saco uno por día porque mi obsesiva compulsiva interna pues no sé, no se siente a gusto, decidí aquí sí poner 2 películas, hacer una doble función, ambas son de Netflix y la primera es Chernobyl, la película, la cual nos cuenta la historia de Alexei, un bombero que recientemente se reencontró con un viejo amor del pasado y él está a punto de mudarse de Pripyat, él quiere irse a Kiev, quiere empezar toda una nueva vida y ya lo quiere manifestar y va a hacer que suceda. El problema es que justo así las cosas coinciden con que explota el reactor y él se verá obligado moralmente y por cuestiones sentimentales a acudir a ayudar a la gente en el reactor, a ayudar a sus compañeros bomberos y también a hacer una parte muy importante que ayudó en todo el tema de la explosión, que ayudó a que las cosas no se hicieran más graves. Híjole, es que ver esta película de Chernobyl, siendo que no está tan apartada de la maravillosa serie de HBO, AZ5, jamás voy a olvidar ese botón, la miniserie HBO de Chernobyl, pues es un poco tenerlas algo de perder. Es como ir a una audición para un papel y que tú pasaras justo después de, yo qué sé, Meryl Streep o Leonardo DiCaprio, ¿no? Viene de antes esta gloriosa serie y luego viene esta que... Y ustedes dirán, bueno, en todo caso nadie hubiera hecho una película sobre la Segunda Guerra Mundial después de tantas excelentes películas de ese tema que hemos tenido. Y a ver, no es lo mismo, porque si se fijan en muchas de las películas de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que es un tema recurrente en Hollywood, siempre la abarcan como desde temas diferentes. Siempre podemos verla abarcada desde diferentes ángulos o personas que vivieron en esa época. Y aquí lo que tiene, si bien es que Alexei no fue un personaje en la serie, ese bombero en concreto, su situación en particular sí que fue algo muy tocado en la serie. Y de hecho creo recordar que al menos supongo que la escena a la que toda esta película se refiere en Chernobyl es una de las escenas más tensas que hay, al menos como yo lo recuerdo. Es que lo que hizo esta película es darme ganas de volverme a ver Chernobyl. Y bueno, ya sabíamos cómo iba a resultar todo, es decir, ya sabíamos como un todo cómo iba a resultar lo del reactor, pero particularmente en el caso de Alexei y su misión también ya sabíamos cómo iba a terminar, porque lo vimos en Chernobyl. Entonces la película no se guarda muchas sorpresas tras de sí, aunque debo de admitir que aunque ya sabes cómo va a terminar, hay momentos que sí son muy emocionantes, porque sabes cómo va a terminar todo, pero no sabes cómo va a terminar todo para su personaje en concreto, y otros colaboradores que andan por ahí pues haciendo su labor, vaya, de ayudar con lo del reactor, de despejar a la gente, todo el caos que se armó ahí. Entonces debo de admitir que la película sí se llega a poner emocionante, sí hay momentos bastante tensos y ves todo. Perdonen que vuelvo otra vez a la miniserie de Chernobyl, pero es que como que tuvo mucho impacto en mí, ¿no? Entonces al ver como los gases que soltaba la película en el reactor, me acordaba de los de la serie de Chernobyl y lo terrible que era y lo horrible que era acercarse al reactor, en sí a la planta nuclear en general, y era como, ay no, ahí les va a pasar esto, ay aléjense, corran. Y era algo que la película brinda, pero es heredado de lo que yo había visto de Chernobyl. Incluso si no te has visto la miniserie, pues sabes lo peligroso que es. Entonces, bueno, yo no sabría no sabría qué atribuírselo en realidad, pero claro que la película te muestra a ciertos personajes pues que sufren heridas, cómo se van descomponiendo en su salud debido a estar ahí en el reactor. Sí es gráfica, no mucho,
porque hay momentos donde podría tener un maquillaje excelente, que pudieran haberse lucido en la parte de maquillaje, no voy a especificar en cuál, pero hubiera sido muy impactante hacerlo y como que escatiman. No sé si igual no les quedó tan bien y no quisieron mostrarlo tanto en pantalla, pero para heridas más leves sí hacen un buen trabajo de maquillaje en la película, sí tiene momentos bien ambientados. Para mí la cuestión recae más que nada en que si bien todo gira alrededor de esta explosión del reactor y el trabajo que tiene que hacer Alexei como bombero, que ha trabajado en la planta de Chernobyl y la conoce muy bien, si bien las cosas giran alrededor de eso, nuestro narrador es Alexei. Y realmente es alguien que cae bien, pero como motivación para hacer todo lo que hace, no llegaba yo a conectar mucho. Porque él está impulsado a ayudar en la planta, no solo, casi no mucho en realidad, porque se sienta obligado, en un principio al menos, a ayudar a la gente, sino porque él quiere obtener ciertos privilegios para lograr que la chica de la que él ha estado enamorado toda su vida y el hijo de esta chica salgan del pueblo y puedan tener la mejor atención posible, que no estén batallando afuera. Pero como que no se la crees, porque la película previamente creo que no hizo tan buen trabajo en construirlo. Y miren que sí estuvo un buen ratillo ahí con los personajes intentando como que tú comprendas que ellos tuvieron un viejo romance, como que hay química pero no la hay. Pero entre esas dimes y diretes de sí hay química pero no hay, entonces no terminan de construir algo sólido para estos personajes, no terminan de hacer un romance sólido. Y gran parte de las motivaciones del protagonista y algunas escenas rumbo al final requerían que estuviera eso, requerían tener una base del romance pues firme, sólida, para que ciertos momentos te causaran más impacto, ciertas decisiones te enternecieran o te pusieran de manera más sentimental, y no lo hacen. No hay prácticamente casi nada de química entre los dos protagonistas, más allá de que esté bien escrito o no su supuesto romance. En sí los dos actores no parecen tener química entre sí. Entonces eso le da bajón, porque es algo muy importante en la película y es algo que pasa completa, total y ridículamente a segundo plano, a pesar de la importancia que quieren darle. Aún así pasa a un segundo plano muy, muy triste y no termina de estar bien construido. Pero bueno, a favor de la cinta, al menos la carnita, no todas las escenas que hay dentro del reactor están muy, muy bien llevadas, son emocionantes a pesar de que ya sepas el resultado. No se ve de baja calidad como yo pensé que sería. Yo creí que esta sería una cinta de, pues que se le notaría que no tenía muchos dineros, pero está bien, se defiende bastante. No sé yo si esta es la respuesta de Rusia a la serie de Chernobyl, porque no sé si se acuerdan que cuando salió de la serie de Chernobyl, Rusia se ofendió muchísimo porque cómo habíamos retratado, ¿no?, a los científicos, a sus científicos de esa época, que había sido un error humano y que ellos iban a hacer su propia película con juegos de azar y mujerzuelas. Pero aquí no sé si esta sea la respuesta de Rusia a la serie de Chernobyl, y si lo es sería una muy mala respuesta, no solo porque evidentemente no se comparan, sino porque dentro de la misma película también te hacen entender que lo que ocurrió fue un error humano, o sea, fue culpa de ellos. Entonces, no sé, a lo mejor seguiremos esperando esa película si es que esta no es a la que ellos se referían. Y la siguiente película es Una sombra en mi ojo, otra película sobre un desastre. Ay. De esta yo no tenía ni idea, la verdad. Y esta se centra en que van a bombardear a una central, unos cuarteles de la Gestapo ubicados en Copenhague. La cuestión es que esos cuarteles estaban pues rodeados de lugares donde iban los civiles. Y básicamente va a haber un bombardeo y mucho de esto va a recaer en una escuela. Y veremos como un antes y un poco un después de este bombardeo, como la vida de ciertos personajes que nos van presentando en los primeros 2 actos de la película se ven afectados por este hecho.
Y bueno, al menos eso era lo que decía la reseña oficial de la película. No lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando. Pero realmente la mayor parte de la cinta se centra para establecernos ese hecho, para establecernos ese bombardeo. Y algunos podrán decir que, ay, qué bajona, ¿no? Porque no ves la desgracia que es para lo que estás viendo esta película, morboso. Yo también lo soy, no te preocupes, no te juzgo. La cosa es que, a pesar de que uno puede decir, ay, tarda mucho en llegar al meollo del asunto, realmente creo que eso lo vemos en el tercer acto, en la última parte de la película. Aún así, fíjense que me parecía muy interesante porque la cinta nos sitúa con diferentes personajes y cada uno tiene cosas distintas que aportarle a la historia en mayor o menor medida. Tenemos a gente que ya se quiere salir de la Gestapo porque temen por sus vidas o ya no están de acuerdo con lo que hacen, pero al mismo tiempo la Gestapo va tras ellos por traidores. Tenemos a un chico que precisamente trabaja para ellos y está un poco confundido con lo que hace, sobre todo a partir de que conoce a una monja. Y por otro lado tenemos la historia de esa monja que se autoflagela porque quiere hacer enojar a Dios para saber si existe Dios. Y es una parte muy interesante porque es un personaje muy curioso. Es una monja y trabaja como para una escuela y es muy linda con las niñas de la escuela, pero tiene sus rollos mentales. Hay gente muy loca en el mundo, pero es una parte interesante. Sobre todo cobra sentido mucho al final porque es esa escuela la que precisamente sufre parte del bombardeo y ahora sí de, ay, querías ver a Dios enojado, amiga. Ahí lo tienes. Es una reflexión muy interesante. Incluso si no crees en Dios, así como de que estabas esperando que algo malo pasara y tómala. Y también tenemos unos personajes de unos niños, una que tiene problemas en casa, otro que vio algo terrible y se quedó traumado y a partir de ese hecho se quedó mudo, gente que está siendo interrogada por la Gestapo. Hay varias historias pequeñas que van haciéndole interesante las cosas a la película, porque una vez que la tragedia ocurre, ya te preocupan los personajes porque ya los conoces. Y a lo mejor conoces el hecho en Copenhague, pero no conoces concretamente qué ocurrió con estos personajes. Es decir, me imagino que alguno estará basado en la historia real. Y la parte del bombardeo, cuando llegan los pilotos, que por cierto también hay una historia pequeña que se centra en algunos pilotos, pues estás ya con la tensión en el cuerpo, porque sabes que se va a armar y como buena película que te presentó varias historias, tú estás preparado para que alguno, vamos, caiga. Y para ese punto te caen bien los personajes y no quiere que nada les pase, pero caen las bombas y con eso se cae tu fe en la humanidad. Y es algo brutal. Está, ya fuera de broma, pues sí está horrible que eso haya sucedido en la vida real. Es algo muy fuerte y la película, más que nada, porque no llega a ser muy gráfica. Yo creo que la película en cierto modo se lo toma con respeto y sobre todo intenta rendirle honor a las víctimas de ese hecho, que fueron monjas que estuvieron ahí no solo porque trabajaban ahí, sino estuvieron ahí por los niños, intentaron protegerlos de los bombardeos, los abrazaban, intentaban darles consuelo. Y son momentos como que uy, te duele porque pues son personajes de niños y además están bien, algunos que te llegan a presentar en la película pues caen bien, están bien escritos y te sientes mal por ellos, y luego ves a personajes que eran malos obteniendo cierta redención en esa escena, ayudando a la gente a salvar a los niños, y tiene un tercer acto triste pero conmovedor al mismo tiempo. Algunos podrías esperarles, ¿no? Porque quizás estén esperando que caigan los bombardeos en los primeros 20 minutos y eso no va a suceder. La película construye para que eso suceda y termina siendo emocionante. Algunos podríamos pensar y que quizá va un pelín, un poquito nada más, lento. Porque les digo, es algo que esperas. Pero a la vez la película te está diciendo, no, espérate, te estoy construyendo a tus protagonistas. Ahorita que venga el bombardeo vas a ver cómo lloras. Y sí, son momentos realmente muy tristes en la película. Pero al final
Es entretenida, es una cinta entretenida, que les digo, para mí es la base, tiene que ser entretenida, es triste, es conmovedora, hay muy buenas actuaciones, no tiene muchísimo elenco infantil, pero tiene como de cabecilla a elenco infantil y creo que hicieron un trabajo estupendo, fenomenal. La chica que aparece en el póster me dio muchísima ternura todo el tiempo, es que tenía ganas de entrar a la pantalla y abrazarla y protegerla. Creo que es una buena película, vale la pena. Sí es un poco lenta, sí se encarga de cocinarse, pero vale la pena, es una buena cinta de Netflix. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre estas películas basadas en hechos trágicos. Trágicos. Y bueno, me voy.